¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy no sé si se dieron cuenta acerca de que Milei habló con Antonio Lage, periodista de La Nación Más, que dijo que comenzaba finalmente la segunda etapa de su gobierno, porque ya se terminó la primera fase, que es de tener déficit cero en las cuentas públicas. Y ahora, con la aprobación de la ley Bases, se aprobó más de 800 reformas estructurales, más de 5 veces respecto a la mayor de la historia en el gobierno de Menem. Para todas esas personas que le dicen que Milei no trabaja, que es un vago. Y con la aprobación de la ley Bases en Argentina, el país escala a niveles astronómicos en cuanto a libertad económica y ya se está pareciendo a potencias mundiales como Italia, Francia, España, lo cual les va a permitir que venga inversión extranjera, a ser más productivos e ir por el sendero del progreso y crecimiento del PBI y poder reducir esa cantidad de pobres que tuvo la Argentina por tanto tiempo debido a las malas administraciones pasadas. ¿Empezamos otro país? ¿Empieza otro país ahora para el gobierno suyo? Definitivamente. Primero hay que poner en contexto qué es lo que significa la aprobación de la ley Bases y lo que hemos hecho hasta ahora, que nosotros definimos como la fase 1 del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La ley Bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem, siendo que la reforma de Menem era la reforma más grande de la historia argentina. Si a eso le sumamos que el DNU está vigente, eso significa que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales. Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia, con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Bueno, pero realmente hablan mucho acerca del PBI per cápita y de la aprobación de la ley Bases, pero ¿qué es realmente lo importante de que aumente el PBI? Porque debido a la aprobación de la ley Bases se le ofrecen más garantías e incentivos a los inversores que vienen del extranjero, como lo sería el RIGI, para que los inversores la pongan en Argentina. Y cuando hay más empleo y la gente es más productiva, el PBI sube. Y por ende, la cantidad de pobres e indigentes disminuyen en todo el país. Además, es un hecho que los países más libres tienen hasta 5 veces un PBI mayor que su par reprimido y tienen hasta 30 veces menos pobres en el formato extremo. Y lo que quiere decir con el salto de libertad que tuvo Argentina gracias a la aprobación de la ley Bases va a resultar en excelentes noticias para que el país en un futuro pueda cosechar los frutos de implementar las medidas que no estorben la productividad y el crecimiento de la economía. Y algo muy relevante es que se quiere tener un déficit cero, que en Argentina ya sabemos cómo su historia abusó en tener déficit y en pagar la fiesta con plata que no tenía en ese momento. Y es más que evidente el fracaso de esa medida. Y al igual que endeudarse, que es inmoral, porque al final se debe pagar y van a cargar los platos rotos en futuras generaciones. Así que Milei tiene mucho en cuenta que la consolidación fiscal es un punto clave en su gobierno para generar confianzas y expectativas para que los inversores vengan a Argentina y la pongan y comience el sendero del crecimiento. ¿Qué implica eso en términos de reducción de pobres, de indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida? Cuestión estructural. Por otra parte, también hemos logrado consolidar lo que nosotros, una de nuestras principales políticas, que fue el déficit cero. Básicamente, los números hasta mayo han sido verdaderamente imponentes, a pesar de los continuos pronósticos de que era solamente un mes y al mes que seguía se caía. No solo eso, sino que además tenemos las esperanzas de que los números que van a terminar dando el mes de junio, que tiene en contra, digamos, la estacionalidad en términos de lo que es el pago de medio aguinaldo, van a ser números verdaderamente sorprendentes
y eso nos va a dejar un colchón, esos 6 meses muy grande, un colchón financiero muy grande para enfrentar los pagos de intereses del mes de julio. Sí. Por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha y lo que viene de acá para adelante es, ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Milei ahora está contemplando la segunda etapa de su gobierno. Ya concluyó la primera etapa, que era de tener una consolidación fiscal, llegar al déficit cero, y que gracias a los meses de superávit que ha tenido el gobierno tiene un colchón suficiente para poder realizar medidas como la liberación del cepo. Pero ahora es muy importante entender que comienza la etapa de emisión cero, que Milei lo ve como que no varíe la base monetaria ampliada, porque aún sigue teniendo el problema del déficit en las reservas del Banco Central, y como Argentina ya está empezando a crecer, la demanda de dinero aumenta y eso hace que la base monetaria amplia se parezca más en un futuro a la base monetaria simple, y los pasivos remunerados van a ir decayendo y van a ir desapareciendo dentro del Banco Central. Y cuando Milei arregle el problema gigante y desastre que tenía el balance del Banco Central, va a liberar el cepo y Argentina va a comenzar a ser más productiva y va a dar paso a la tercera etapa, que corresponde al crecimiento económico. La fiscal está en marcha y lo que viene de acá para adelante es, ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Es decir, ahora se viene... ¿Esa es la fase 2? Claro, ahora se viene el cambio de régimen monetario. Básicamente, lo que nosotros estamos apuntando es a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Entonces, ya se... Es decir, no vas a emitir más. Exacto. Entonces, sí, pero hay algunas cosas muy importantes, por eso estoy definiendo como base monetaria amplia, porque ahora quiero explicar algunas cosas, porque he visto algunos analistas, la verdad que de una pobreza conceptual verdaderamente grosera, entonces creí que algunas cosas no había que explicarlas, pero parece que sí hay que explicarlas. Dicho esto, está cerrado el grifo fiscal. Nosotros en esta etapa hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados. El cuasi fiscal representaba 10 puntos del PBI. Ya lo hemos bajado a 1, o sea, hay un ajuste adentro de las cuentas del Banco Central de 9 puntos del PBI. Parte va a quedar de ese déficit porque es algo que se generó en la primera parte del año. Y la idea es que la base monetaria amplia, que hoy está en el orden de 7 u 8 puntos del PBI, cuando históricamente la base monetaria, la simple, ha estado en el siglo XXI en torno al 9 o 10%. La base monetaria simple en Argentina hoy es 2,8 del PBI. Es decir, serían niveles de demanda de dinero propios del camino de una hiperinflación. Sí. Una de las cosas que está sucediendo es que la economía, digamos, como encontró un piso y está rebotando, la demanda de dinero está creciendo. Entonces, una de las cosas que vos estás viendo es que la base monetaria, la simple, se está expandiendo como consecuencia del aumento del circulante. Es decir, la gente, dada la caída de la tasa de inflación y dada la caída de las tasas de interés nominales, eso hace que la gente desee tener más dinero en sus bolsillos. Entonces eso lleva a una recomposición del circulante, y esa recomposición del circulante hace que vos salís de esos depósitos y entonces los bancos le piden al Banco Central que se emita, y en consecuencia lo que vos tenés es que la base monetaria amplia está constante, pero va cambiando la composición. Es decir, hay un equilibrio virtuoso que en la medida que vos vayas avanzando en el aumento de la demanda de dinero y que se vaya recomponiendo la situación económica, lo que vos vas a tener es que cada vez la base monetaria simple se tiene que ir pareciendo más a la base monetaria amplia hasta que terminan de desaparecer por completo los remunerados. Bien. Eso es lo que tiene que ver con una de las partes, digamos, de la cuestión monetaria.
Entonces, una vez que nosotros terminamos de resolver el problema de los puts, esto ya estaría poniéndole casi un fin a lo que tiene que ver la cuestión de los pasivos remunerados. Una vez que nosotros además logramos converger en materia de inflación, que ahora voy a explicar qué es, cuando se cumplen todo ese conjunto de elementos, están dadas las condiciones para salir del cepo. Pero es importante ver qué está ocurriendo en las calles y la situación actual, porque los salarios no están alcanzando para comprar la canasta básica y hay algunos que declaran que la economía no termina de arrancar. Pero siempre hay que mirarlo en términos relativos y comparándolo, porque si nosotros nos vamos al año 2002, la caída del PBI fue hasta de un 16%, y eso que se enfrentaba en un tercio de los problemas que enfrenta Milei en estos momentos. Porque Milei heredó una reserva en el Banco Central peores que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Y sin embargo, en el primer trimestre hubo una caída de un 5,1% del PBI, es decir, un tercio respecto a la situación de la crisis del 2002. Y teniendo un desastre que heredó Milei, es un completo logro que no haya caído en una hiperinflación argentina y que la línea de la pobreza no haya llegado a un 90% con los indicadores nefastos que daban tanto en la inflación como en las reservas del Banco Central. ¿Sabe el gobierno, sabes vos como presidente, que lo que se percibe en la calle es una caída muy fuerte de los ingresos, del consumo, y que la economía todavía no termina de arrancar? Bueno, ahí vamos a poner las cosas en relativo. Cuando vos tuviste la caída del 2002, en el año el PBI cayó 10,9%, ponele 11%. Y en el segundo trimestre, que es cuando toman lugar todos los ajustes, esa caída fue del 16%. Pero esa es un tercio del tipo de crisis que nosotros enfrentamos, porque además nosotros teníamos un problema similar al que teníamos en la previa del Rodrigazo, y teníamos un problema en el Banco Central que era peor que el que hubo en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Si vos mirás, la caída en el primer trimestre fue de 5,1%, sí, es decir, correcto. Con lo cual la caída de una crisis 3 veces peor es de un tercio. Sí. Es decir, eso es un logro enorme. Cuando vos tomás, es más, el desestacionalizado cayó 2,6% la actividad en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre, pero es más, el cuarto trimestre, ya digamos con plan platita y con toda la inyección del gobierno anterior, había caído 2,5%, es decir, que ya venía cayendo entonces, digo, no, sí, porque esto es importante. Y que entonces, por lo menos, y además, desde el año 2009 hasta ahora, hubo 7 veces que el PBI cayó más que esto. Es decir, y vos no arreglaste ningún problema. Y nosotros, en 6 meses, evitamos una hiperinflación e hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, digamos, te diría que el logro es enorme. Que hay mucho para hacer, no tengo dudas. Pero si yo miro el salario real está arriba que noviembre. Los últimos 2 meses el salario real está creciendo. Sí, lo que pasa es que también crecieron los precios y en dólares muchísimo. Pero yo estoy hablando del salario real. Sí. Y el salario real, digamos, está mejor que, digamos, que cuando asumimos y los últimos 2 meses crecieron. Y si tomás las jubilaciones están arriba también. Y no solo eso, sino que además en dólares se duplicaron. Bueno, ahí el periodista le quedó claro que Milei está hablando en términos reales y no en términos nominales cuando hablaba que los precios subían, pero también suben los salarios de los trabajadores y los jubilados en Argentina. Y también le preguntaron acerca de los bonos que iban a recibir los jubilados, pero que solo iba a depender si los números fiscales se mantenían con el déficit cero, que es lo más importante, la consolidación fiscal en el gobierno de Milei. Porque no se le puede mentir a la gente como se le ha hecho por muchos años, dándoles bonos con plata que el fisco no tiene. Y si se hiciera, la impresión de billetes generaría un daño mucho mayor en forma agregada a toda la población, porque los precios leerían mal las señales del mercado, se asignarían de forma poco eficiente los recursos y la actividad
caería y resultaría en una mayor pobreza, un efecto mucho peor de lo que se quería generar con bonos ayudando a las personas que realmente lo necesitan. Así que mientras haya superávit fiscal se pueden entregar bonos, se pueden bajar impuestos, pero a Milei siempre se le acusa de que es una persona insensible, que no se preocupa de los más pobres, pero ha dicho en varias ocasiones que siempre va a estar abierta la billetera para el Ministerio de Capital Humano y que la ayuda social nunca va a faltar. Y eso está incluido en el superávit que está teniendo Milei, esa ayuda social para las personas que cayeron a partir de la recesión que está sufriendo Argentina, que todo lo que vaya a pagar el gobierno argentino en cuanto a bonos, en cuanto a bajar impuestos, todo tiene que estar de acuerdo a plata que existe en el Estado, que es parte del superávit, y no plata que es déficit, que no tiene el Estado y que le lleva a imprimir billetes o a endeudarse. Sí. ¿Va a haber bono o no va a haber bono? Mira, el bono tiene una característica que es discrecional. Sí, completa, sí. Y nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales. O sea, porque hasta ahora está terminando junio y no se anunció todavía el bono. Porque depende de los números fiscales. Es decir, nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles dándole cosas que no hay. Y después eso lo terminaba siendo emisión monetaria y el efecto neutro, discúlpame, el efecto agregado es mucho peor, porque a vos te dan ese papel de colores que no compra nada y no es que solamente va a precios. Esa situación en la cual en la transición va a precios genera una distorsión en el funcionamiento del sistema que hace que el nivel de actividad sea menor, con lo cual esta política de hacer las cosas con emisión monetaria lo que te genera es una situación de peor pobreza. Bueno, y los K que están en las sombras, haciéndole la vida imposible a Milei, incluso a todos los argentinos, porque ellos quieren que le vaya mal a Milei, pero no saben que si le va mal a Milei, le iría mal a todo el pueblo argentino. Dejaron los pases del Banco Central a un día, de manera que Milei, cuando llegara al poder, liberara la economía y le explotara todo, llevándola a una hiperinflación, y que empezaran los saqueos durante noviembre y los K volvieran al poder dando vuelta al gobierno de Milei, electo de forma democrática en enero, y comenzaran un proceso de ajuste a las malas y echándole toda la culpa a los libertarios de Milei y que ellos son los responsables de la decadencia argentina y que Argentina pasara 100 años más con los K y se transformara en la siguiente Venezuela y en el país más miserable de todo el mundo. Digo, tiene que estar todo muy roto. La diferencia era si estallaba, y creo que nosotros esto lo hemos hablado en alguna entrevista. Te dije que era mucho más fácil arreglarlo si estallaba. Lo que pasa es que el daño que tenías es gigantesco. Obvio, pero ellos qué era lo que esperaban, que en lugar de actuar como libertarios, actuáramos como libertarados y que nos estallara todo y en diciembre arrancaban los saqueos y en enero ya ellos volvían al poder, todo el ajuste se hacía por las malas y toda era culpa de los libertarios y entonces ibas a tener 100 años más de populismo hasta que nos hundiéramos en la más guarra de las miserias. Esperemos que a Milei comience ya de forma definitiva la fase 2, la de impresión cero de billete, y ya empieza a haber una mejora notable en los empleos y en los salarios, y que todo el mérito que se ha hecho ajustando brutalmente por la fiesta que no se ha pagado debido al populismo y al socialismo que daba planes con plata que no había del Estado, comience a sembrar los frutos y que gracias a la aprobación de la ley bases y el RIGI lleguen las nuevas inversiones a Argentina que tanto se están esperando y Argentina comienza a salir del hoyo que tanto tiempo ha estado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de que se haya aprobado la ley bases? ¿Crees que es realmente relevante para un aumento de la productividad y que Argentina vaya por el sendero del progreso? ¿Qué opinas acerca de la situación que está viviendo Argentina económicamente? ¿Crees que los salarios están subiendo y ganándole a la inflación? ¿Qué opinas acerca de los K y que le están haciendo la vida imposible a Milei? ¿Crees que lo van a dar vuelta? Y lo más importante, ¿crees que el RIGI va
a traer inversiones extranjeras para que aumenten los empleos y aumenten los salarios? Déjamelo en la caja de comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.